Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy estamos con ustedes para comenzar una serie acerca de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Cómo se derrama la unción sobre nuestras vidas? ¿Qué influencia y qué poder tiene la unción de Dios, del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Qué impacto puede traer la unción de Dios? ¿Qué hace la unción de Dios, verdad? ¿Y cómo se manifiesta la unción de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos crecer también en niveles de unción, en crecimiento espiritual y en niveles de unción? Así que vamos a estar hablando por varios programas acerca de la unción. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de la unción que te vivifica, la unción que te vivifica. Vengan conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 20 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Poderosa palabra en esta noche. ¿Qué tenían los huesos de Eliseo? Que cuando lanzaron un cuerpo muerto, ¿verdad? Por temor a una banda que estaba alrededor de moabitas, lanzaron un cuerpo muerto y la primera tumba que encontraron fue la tumba de Eliseo, y ahí lanzaron el cuerpo muerto. Dice la palabra que el muerto se levantó, el muerto resucitó al tocar los huesos de Eliseo. ¡Qué poder tan tremendo! Cuando la unción, esa presencia de Dios en uno, se busca y se renueva, esta cala, esta penetra, esta llega hasta los tuétanos, hasta los huesos, ¿verdad? Hasta lo más profundo llega la unción, la presencia manifiesta del Espíritu de Dios. Por supuesto, tenemos que saber que Eliseo era un hombre especial, un profeta de Dios con un llamado poderoso. Un día pasó, Elías le tiró el manto a Eliseo, y Eliseo, que estaba arando, ¿verdad?, en el campo de su padre, dice la escritura que cuando ese manto de autoridad fue puesto sobre él, esa gracia de Dios, esa unción de Dios llegó a su vida. Eliseo dejó absolutamente todo, mató los bueyes, hizo un gran festín con los bueyes y con lo que tenía de los bueyes, ¿verdad?, como leña, y dejó absolutamente todo. Eliseo era un muchacho que parece que tenía cierto nivel económico, su familia, ¿verdad? Estaban en una posición financiera realmente importante. Él dio de comer a la gente cuando mató esa par de bueyes que él llevaba, y se despidió de su familia, algo realmente importante porque era el amor más intenso, ¿verdad? La parte emocional y sentimental de él mismo. Sin embargo, se despidió de su familia y siguió a Elías en jornadas de fe tremenda, en jornadas de fe. Eliseo fue un hombre que permaneció fiel en medio de la apostasía moral, de la apostasía doctrinal y la apostasía religiosa y espiritual que estaba sumido Israel. Sin embargo, él creció en el conocimiento, en la fidelidad a Dios, a pesar de las condiciones antagónicas en las cuales se movió. Tremendo, fue un profeta poderoso, fue el último juez, ¿verdad? Fue uno de los que también estuvo gobernando espiritualmente a la nación de Israel en cierto sentido, también estableciendo juicio. Cuando digo juez, juicio sobre la nación de Israel. Juicio por la condición espiritual de la nación de Israel. Por supuesto, no fue el último juez, que se fue en este caso otro de los profetas, pero Eliseo tuvo la oportunidad de sí establecer juicio sobre la nación de Israel. Eliseo se mantuvo fiel también a través de la jornada de Dios,
que Elías lo llevó, se mantuvo fiel en un crecimiento espiritual importante y a través de este crecimiento mostró fidelidad, entrega y consagración a Dios. Obediencia también a su mentor, ¿verdad? Siguió las directrices de su mentor Elías. Fue un hombre que incluso le llamó a Elías padre espiritual, lo llamó padre. Recordamos esas grandes 4 jornadas de fe en que Elías lo llevó para enseñarles un crecimiento espiritual y crecimiento en niveles de unción. Por eso Eliseo le llamaba Padre mío. Qué lindo, qué poderoso. Bueno, ¿qué tenía esos huesos de Eliseo? Que cuando un muerto fue arrojado allí, ¿verdad? Revivió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esos huesos de Eliseo? Que calaron hasta lo más profundo y fueron capaces de levantar las cosas muertas. Miren, queridos hermanos, cuando la unción cala y profundiza tanto, porque este fue un hombre de Dios, este fue un hombre, un profeta de Dios poderoso, en fidelidad, en obediencia, en buscar el crecimiento en niveles espirituales. Es un hombre que buscó la presencia de Dios continua y Dios lo usó poderosamente en su vida espiritual. Esa unción había permeado su vida, había calado, había penetrado, ¿verdad? Como la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una espada, qué tremenda. La palabra de Dios es como una espada que penetra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es más cortante, penetra hasta los tuétanos, parte, ¿verdad? Llega hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne, porque la palabra y el espíritu lo mismo. El espíritu es capaz de penetrar hasta lo más profundo y si le permitimos al poder de Dios que llegue y cale y penetre y profundice nuestras vidas, vamos a tener una vida vivificada, poderosa en el espíritu. Esa unción que permea nuestras vidas, que cala nuestras vidas, que llega a lo más profundo, como la palabra de Dios que llega a los tuétanos, al hueso, a lo más profundo, puede levantar cualquier cosa muerta a nuestro alrededor. Debemos permitirle al Espíritu de Dios que penetre. Debemos permitirle al Espíritu de Dios, la unción de Dios, que penetre en nuestras vidas, que cale, que llegue a lo más profundo. Necesitamos esa intimidad con Dios, esa fidelidad, esa obediencia que había en la vida de Eliseo. Permitió que aún en los huesos de Eliseo, ¿verdad?, estuviera el poder de Dios, porque somos seres tripartitas, no podemos separar cuerpo, alma y espíritu. Y aún los huesos de Eliseo, ¿verdad?, tenían la influencia, el impacto de poder dar vida a otros. Qué tremendo que el impacto que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios puede hacer en nuestra vida, puede generar en vida para otros. Lo que Dios puede crear, el impacto, el calar de Dios, de su presencia en nuestra vida, al llegar a lo profundo de nuestros tuétanos y huesos, a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿verdad? Y llegar allí y obrar en nuestras vidas, puede también no solamente darnos vida a nosotros, sino dar vida a todo lo que está alrededor de nosotros. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Bueno, la unción es la presencia manifiesta, tangible, ¿verdad?, del Espíritu de Dios entre nosotros. Esa es la unción, la presencia tangible, o sea que podemos palpar y manifiesta de la presencia de Dios en medio de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, ¿verdad? Él no nos deja.
Él está con nosotros siempre, ¿verdad? Sintamos o no sintamos nada, la presencia del Espíritu nos acompaña para aquellos que ya le hemos conocido, que hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Que hemos nacido del poder de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos sella, nos aparta, nos consagra. Somos propiedad de Dios. Somos sellados con el sello del Espíritu. Pero muy importante, escuchen bien, sabemos que Él siempre está con nosotros, pero no en todas las ocasiones sentimos esa presencia tangible, manifiesta, palpable, aún en nuestros propios cuerpos mortales. Qué lindo, porque no solamente el Señor va a tocar nuestro espíritu, va a tocar nuestras emociones, nuestros sentimientos y aún nuestro cuerpo. Sí, vamos a tener manifestaciones gloriosas aún en el cuerpo humano de la presencia de Dios, porque el hombre no lo podemos dividir, como le dije, es un ser tripartita, por lo tanto, al mismo tiempo es uno, por lo tanto, Dios va a trabajar, ¿verdad? De una manera uniforme, manifiesta en todo nuestro ser. Así que la unción es la presencia de Dios tangible y manifiesta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios en nuestro medio. Cuando sentimos esa presencia de Dios poderosa, tangible, manifiesta, Él va a manifestar su gloria y su poder en medio de nosotros. Va a hacer conocer el reino de Dios en medio de nosotros. Por supuesto, si hay manifestaciones de la gloria de Dios tangibles y manifiestas, el mundo puede ver que Dios se manifiesta a través de sus propios hijos, que Dios se manifiesta en nuestro círculo, en nuestro medio, en nuestra iglesia, aún en nuestra familia, porque la presencia de Dios se va a hacer visible, se va a hacer manifiesta, va a ser palpable. Vamos a ver cosas sobrenaturales, cosas poderosas, como aquello de que un hombre cayó en una tumba y aún los huesos, miren qué tremendo, aún los huesos, el poder de Dios aún estaba en los huesos de Eliseo para manifestar gloria, para manifestar que Dios puede trabajar en cualquier parte de nuestro ser. ¿A qué no puede hacer Dios con una vida? ¿Qué no puede hacer Dios con una familia, con una iglesia, con una verdad, con una persona consagrada, entregada, fiel y en obediencia, que busca más y más y más y más de su presencia? ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede manifestar Dios a través de esa persona? Cosas poderosas, cosas poderosas. Así que esa presencia tangible y manifiesta, porque el poder del Espíritu se va a dar a conocer, se va a derramar para cumplir la obra de Dios. Por supuesto que la unción se derrama, ¿verdad? Para consagrar y dedicar también a alguien a Dios, o para manifestar la gloria de Dios a través de una persona. Qué importante es la unción. Unción, embadurnar, untar. Eso es lo que es unción. Cuando hablamos de unción, embadurnar, untar. En la época del antiguo pacto, solo algunas personas eran unidas. Solo algunos seleccionados eran ungidos. Por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos. Qué curioso. ¿Y por qué los sacerdotes? Porque el sacerdote era el que fungía como intermediario, el que fungía como intercesor entre Dios y los hombres para llevar las cargas y el pecado de los hombres ante la presencia de Dios. El sacerdote era el intercesor ante Dios a favor del ser humano. Así que eran ungidos para presentarse sin mancha, sin arrugas delante de Dios, con el pecado, ¿verdad? Con el pecado del pueblo para limpieza de esos pecados. Así que el sacerdote era ungido. Otro que era ungido era el profeta. ¿Y por qué el profeta? Porque el profeta se constituía en la voz de Dios. El profeta hablaba lo que estaba en el corazón de Dios. El pueblo no conocía a Dios. El pueblo no tenía una relación directa con Dios. El Espíritu Santo no estaba derramado sobre todo el pueblo. De manera que el profeta recibía esa unción poderosa, ese embadurnamiento, ¿verdad? Que calaba hasta lo más profundo, que se derramaba para manifestar gloria.
la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y el profeta traía lo que estaba en el corazón de Dios, lo que Dios quería decir al pueblo, se fuera para edificación, para reprensión, para levantamiento, para guianza espiritual de la nación de Israel. Eso era el profeta, y el profeta era ungido para esa labor. Y en tercer lugar, tenemos algunos reyes también eran ungidos, no todos, pero algunos reyes. ¿Y por qué los reyes? Porque los reyes que amaban a Dios y que eran ungidos por Dios, ellos debían establecer la teocracia, el gobierno de Dios en medio de su pueblo. Si era un rey genuino, conforme al corazón de Dios, conocía a Dios, era ungido por Dios, como lo fue David, por ejemplo, que fue ungido y separado para la labor de gobierno y de autoridad, como el dulce pastor de la nación de Israel, como el rey de Israel. Fue ungido precisamente para traer teocracia, para traer el gobierno de Dios, para que el pueblo conociera a Dios. Así que tres tipos de personas eran los que eran ungidos, eran ungidos. No todo el pueblo era ungido. Por eso ellos necesitaban este tipo de personas para conocer, ¿verdad?, lo que había en Dios, para dejarse guiar y gobernar por Dios, y para que sus pecados, ¿verdad?, y sus faltas fueran llevadas y limpiadas delante de la presencia de Dios a través de la labor sacerdotal. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, época de gracia, época de abundancia, después de la presencia de Cristo en medio nuestro, ¿verdad? Y del derramamiento del Espíritu Santo, no está solamente localizado en una persona específica o solo una élite tiene esa presencia manifiesta de Dios, sino que toda aquella criatura que conoce a Dios y le ha recibido, ¿verdad?, ha tenido el poder de ser llamado hijo de Dios por haber creído en Jesucristo, haber nacido por el Espíritu, por Dios mismo. Ahora puede tener esa presencia maravillosa. Por eso dice la palabra que tenemos la unción del Santo, y la unción del Santo permanece en nosotros y está sobre nosotros. Ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en mí y está en ti. El Espíritu Santo está por mí y está por ti. El Espíritu Santo está sobre ti y sobre mí. El Espíritu Santo está conmigo y contigo. Y el Espíritu Santo trabaja a través de mí y a través de ti. Qué hermoso. Esa es la labor del Espíritu. Pero es muy importante que entendamos que tenemos que tener ese encuentro maravilloso con el Señor y haber nacido de nuevo. Bueno, el profeta Joel, después mencionado por Pedro, después de ese día maravilloso del Pentecostés, dijo: esto es lo que ustedes están viendo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que jóvenes y ancianos y niños, ¿verdad?, tendríamos profetas y tendríamos visionarios y tendríamos personas llenas del Espíritu, y todos podríamos recibir ese toque, no una élite determinada como en el antiguo pacto. Así que qué importante es esto. La unción quiere calar, la unción quiere llenarte, ¿verdad? Esa presencia tangible. Ya tú tienes el poder de Dios en ti, pero tú necesitas profundizar y permitir que el Espíritu de Dios te embadurne, te llene, te masajee. Eso es unción, te llene, te calafatee, como ocurrió allí, ¿verdad?, con Moisés, que dice que su madre calafateó la barquilla con brea, ¿verdad?, asfalto y brea, para protegerla y echarla en el Nilo. Así que de igual manera nosotros necesitamos el embadurnamiento, ser calafateados, ser, ¿verdad?, llenos, embadurnados con la presencia y la unción de Dios para poder navegar en este mundo.
Así que Eliseo murió y aún sus huesos hablan hoy. Eliseo murió y aún sus huesos siguen dando testimonio de que cuando la unción es profunda, verdadera, cala, penetra, miren, ¿qué puede traer? Puede traer vida, puede traer cambio, puede resucitar lo que está muerto. Así pasó, puede levantar cualquier cosa muerta a nuestro alrededor, porque la unción, ¿verdad? Que fungió en ese momento, que aún estaba en los huesos de Eliseo, trajo avivamiento, reavivó un cuerpo muerto, trajo vida, trajo levantamiento. Todo a nuestro alrededor puede resucitar y cobrar vida. Puede, ¿verdad?, venir un impacto y una transformación. Así que necesitamos, queridos hermanos, renovar esa unción. Necesitamos que esa presencia de Dios traiga libertad a nuestras vidas, a nuestros hogares. Hay cosas que están muertas. Hay cosas que están muertas, ¿verdad? Y que cuando usted las pone en el lugar donde está la unción, cuando usted las deposita, como hicieron aquellos hombres, tiraron el cuerpo muerto en el lugar que menos ellos esperaban, porque usted no puede poner las cosas muertas en cualquier lugar. No, 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 no. Usted no puede poner las cosas, ¿verdad? Los sueños caídos, los hogares muertos, las vidas que están muertas en sí, ¿verdad? En delitos y pecados en cualquier lugar. Usted tiene que depositar lo que está muerto donde hay unción. Usted tiene que depositar lo que no tiene vida donde hay vida. Usted tiene que depositar lo que está muerto, escuchen bien, en el lugar apropiado, porque donde hay unción, las cosas muertas resucitan. Donde hay un mover de Dios, las cosas que están inertes se ponen en pie. Donde hay unción, lo que está estéril, perdido, muerto, sin esperanza, desesperanzado, cobra vida, viene el avivamiento, hay un impacto, una transformación. Así que el Señor nos lleva a un conocimiento y a una revelación mayor de Dios y levanta aún lo que está muerto. Mira lo que dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Qué poderoso. A causa de la unción se pudren los yugos. Cuando hay unción, lo que está muerto cobra vida. Cuando hay unción, cuando hay, ¿verdad?, un encadenamiento, o hay personas atadas, o hay yugos en la vida de las personas, se rompen, porque el yugo es quebrado por la unción. Los yugos, las amarras, ¿verdad? La falta de libertad, las prisiones en las que muchas veces hay vidas metidas, almas en cautividad, almas en sufrimiento, almas que están muertas, aun cuando viven están muertas, hogares disfuncionales que están a punto de irse a pique. Recién acabo de llegar de Cuba y oí las tristes noticias allá de que muchas personas se están suicidando. Horrible. Mujeres ahorcándose. Eso me impresionó porque yo siempre había oído que un hombre se ahorcaba, pero que una mujer se ahorque, varias personas ahorcándose, un espíritu de muerte pululando en la isla de Cuba por la desesperanza, por la tristeza, por la miseria, por la desolación, ¿verdad? Como que no encuentran salida, como que no hay esperanza. Oh, queridos hermanos, la unción rompe los yugos. El poder de Dios rompe los yugos. Echemos todo lo que esté muerto, ¿verdad?, en el lugar apropiado, porque cuando lo ponemos donde hay unción, la unción revitaliza, la unción levanta, la unción resucita, la unción pone en pie, la unción aviva.
¿Cuántas veces hay iglesias decayendo, iglesias muertas, frías, inertes, donde no hay un movimiento, una esperanza, donde no se convierte nadie, donde no hay alegría, no hay gozo, o se ha quedado, ¿verdad?, petrificada en la religiosidad? Pero cuando el mover de Dios, cuando le damos lugar al poder de Dios, al Espíritu de Dios, a la unción de Dios, a esa presencia tangible y manifiesta, ¿verdad?, que manifiesta lo sobrenatural de Dios en medio nuestro, algo ocurre poderoso, algo tremendo ocurre. Así que muy importante entender que es la unción la que rompe los yugos, es la unción la que hace que aún los muertos vivifiquen, es la unción, no importa, ¿verdad?, dónde pongamos, pero que sea en el lugar correcto, tiene que ser en el lugar correcto, porque este cuerpo muerto cayó en el lugar correcto, donde había unos huesos saturados, permeados, aún los huesos de Eliseo tenían vida. Qué tremendo. Miren hasta dónde puede llegar el encuentro tuyo con Dios, el conocer a Dios, la profundidad de Dios en tu vida, que cuando tú te metes de verdad con Dios, te puede calar hasta los huesos, queridos hermanos, hasta los huesos. Por eso es interesante que cuando José, ¿verdad?, cuando José dio disposición acerca de su cuerpo, dijo que sus huesos fueran transportados, ¿verdad?, a Israel de vuelta. Y cuando vino la liberación de la nación israelita, Moisés tomó los huesos de José y los transportó a Israel. Qué poderoso. Aún los huesos testificaban de que había habido un hombre consagrado, un libertador, un proveedor en la nación de Israel cuando estaban en cautividad. No solamente Moisés fue un libertador, también José fue un proveedor y un libertador hasta cierto punto para la nación de Israel en épocas, ¿verdad?, de su exilio a Egipto. Así que, queridos hermanos, Dios nos está hablando hoy cómo podemos levantarnos en ese nivel espiritual donde la unción y la presencia de Dios en nosotros puede transformar no solo nuestras vidas, sino nuestros ministerios, nuestro entorno y levantar aún lo que está muerto, ¿verdad? Y lo que nosotros toquemos, escuchen bien, u otras personas toquen de nosotros, puede traer vida. Lo que nosotros toquemos o lo que otros toquen de nosotros, si estamos verdaderamente ungidos por Dios, puede traer vida. ¿Qué impacto puede traer y llevar y tener lo que cargamos? ¿Qué impacto tan poderoso, verdad, en otras vidas puede hacer que lo que tú cargas, y dependiendo de la profundidad con que tú lo cargues y dependiendo de si te llega a la superficie o ha calado hasta lo más profundo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Superficial, verdad? Así como de medias, ¿verdad? Solo en la dermis o en la epidermis, o esa profundidad con Dios, esa unción ha calado hasta los huesos, ¿verdad? Ha calado todo tu ser, ha calado todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ha calado todo tu ser la unción de Dios, de tal manera que tú puedes ser de impacto para otros y otros también beneficiarse con lo que tú cargas, con lo que tú tienes, ¿verdad?, para darles a ellos. Queridos hermanos, continuaremos hablando en el próximo programa acerca de la unción. Este programa fue acerca de cómo la unción del Espíritu te vivifica. La unción te vivifica. Que Dios les bendiga y nos esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.